Nuestra hermana, que vio personalmente los aterradores detalles sobre Joel Austin a través del propio Cristo, compartió sus experiencias con nosotros en esta carta. Soy Faith Harrison, tengo 44 años y vivo en Houston. Mi fe en Dios se había fortalecido durante años escuchando los inspiradores mensajes de Joel Austin. En la mañana del 4 de noviembre de 2023, salí con esperanza en mi corazón para asistir a un evento de servicio comunitario. ¿Cómo podía saber que ese día sacudiría profundamente mis creencias y mi camino espiritual? Mi vida iba a cambiar en un instante. Mi infancia transcurrió en un hogar lleno de devoción a Dios. Mi padre, Samuel, era obrero de la construcción, pero para él nada estaba por encima de Dios. Todas las mañanas rezaba, e incluso cuando volvía a casa agotado del trabajo, abría la Biblia y leía las palabras de Dios. Mi madre, Evelyn, era la guía espiritual de nuestra comunidad, siempre apoyando a los demás y alimentando la esperanza en su interior. Siguiendo sus pasos, intenté llevar una vida llena de fe a pesar de luchar durante años contra enfermedades autoinmunes. Nunca perdí la confianza en Dios. Escuchar los sermones de Joel Austin llenaba mi corazón de positividad. Sus mensajes me daban una paz temporal, pero entonces aún no me había dado cuenta de su verdadero rostro. La mañana del 4 de noviembre de 2023, todo empezó como cualquier otro día. Había salido temprano para asistir a un evento de ayuda en Houston. Mi misión era distribuir suministros a los necesitados y levantarles el ánimo. Mientras conducía, la luz del sol entraba por las ventanillas, calentándome por dentro. Había rezado pidiendo a Dios un día fructífero y bendecido, pero ignoraba que mi destino estaba a punto de dar un giro drástico. De repente todo se sumió en el caos. Un vehículo que circulaba en sentido contrario perdió el control y se desvió hacia mi carril. El impacto fue tan violento que todo se oscureció por un momento. Los únicos sonidos que resonaban en mi mente eran el aplastamiento del metal y el chirrido de los neumáticos contra el suelo, como un grito desesperado. Mi visión se nubló y mi cuerpo se entumeció por completo. En ese momento sentí que mi alma abandonaba mi cuerpo y se perdía en un vacío que parecía infinito, como si el tiempo se hubiera detenido. Solo me rodeaba la oscuridad. Me asfixiaba, no podía respirar. Mi alma se sentía atrapada. Buscaba una salida, pero todo estaba muy oscuro. Entonces, desde lo más profundo de mi ser, surgió un grito. Los gritos resonaron a mi alrededor como si vinieran de detrás de las puertas del infierno. La desesperación, el miedo y un profundo pesar se apoderaron de mi alma. En aquel vacío frío y sofocante, lejos del amor de Dios, se extinguió hasta el último resquicio de esperanza de mi corazón. Mientras iba a la deriva en el vacío de la oscuridad, me encontré de repente en un paisaje que parecía el mismísimo infierno. Paredes claustrofóbicas se cerraban a mi alrededor, atrapándome como si estuvieran decididas a impedirme escapar. Cada vez que respiraba, sentía una energía oscura que tiraba de las profundidades de mi alma, como si me rodearan fuerzas invisibles que me succionaban el alma. El aire desprendía un olor a azufre quemado, como había oído en testimonios anteriores. Me ardía la garganta y respirar era insoportable. Ríos de fuego hervían con lava carmesí, tragándose la tierra abrasada que había debajo como agujeros negros. Estos ríos parecían arrastrar a los pecadores con una fuerza inmensa, arrastrándolos a su tormento. Los gritos a mi alrededor susurraban que no había escapatoria de este tormento. La gente luchaba desesperadamente en las garras ardientes, con sus rostros retorcidos por el miedo, la desesperación y el arrepentimiento. En las profundidades del infierno, vi por primera vez a líderes religiosos corruptos, aquellos que habían explotado el santo nombre de Dios para su propio beneficio, que ahora se encontraban rodeados por los mismos pecados que habían cometido. Como predicadores a los demonios, las almas perdidas gritaban sus confesiones. Usé el nombre de Dios para deseos egoístas, gritaban, mientras cada palabra arrastraba sus corazones a una agonía más profunda. Sus voces resonaban entre el hedor de la basura podrida y los montones de carbón, a punto de estallar en cualquier momento. Todo reflejaba pura tortura. Las personas que habían perseguido riquezas mundanas, alimentado su codicia y distorsionado el mensaje de Dios estaban ahora atrapadas en estos pozos de fuego. Ante mis ojos cada palabra engañosa que habían pronunciado por codicia se transformaba en llamas que ahora los consumían. En medio de todo, mientras presenciaba el paisaje infernal lleno de gritos que aplastaban el alma, de repente vi que las llamas a mi alrededor se elevaban más.
De la oscuridad surgieron demonios enormes y grotescos que me agarraron y empezaron a arrastrarme. Sus garras tocaron mi esencia con una frialdad que caló hondo en mi alma. Pero no era dolor físico, era el pesar y el terror más profundos que jamás había sentido en mi corazón. Arrastrado a una mazmorra oscura y lúgubre, en cada pared resonaban los gritos y los ojos de almas torturadas, y cada rincón estaba lleno de lava hirviendo. Dentro de la mazmorra, mis manos y pies estaban atados por cadenas invisibles. No podía moverme ni escapar, y me vi obligado a inhalar el aire pútrido y húmedo que me rodeaba. Mientras mis ojos luchaban por adaptarse a la oscuridad, uno de los demonios se acercó riendo con dureza. «Estás donde tu fe será puesta a prueba», dijo. «¿Eres verdaderamente devoto de Dios, o solo te atrajeron las promesas de felicidad y seguridad terrenales?» La pregunta atravesó mi alma como una daga, cortando lo más profundo de mi ser. Los demonios golpearon entonces mi alma con látigos ardientes, y cada latigazo dejaba al descubierto las debilidades de mi pasado. Vi lo superficial que había sido mi fe, con qué facilidad había flaqueado ante las dificultades. Una voz resonó en lo más profundo de mi corazón: ¿hasta qué punto es profunda tu devoción a Dios, de verdad? En ese momento me vi obligada a enfrentarme al miedo que llevaba dentro. Siempre había creído que mi amor por Dios era profundo, pero allí en aquella mazmorra, atormentado y sacudido, sentí lo frágil, superficial y condicional que había sido mi amor, solo presente en los momentos de consuelo. Mientras mis pensamientos giraban en espiral, otro demonio se deslizó más cerca. «Creíste cuando te prometieron riqueza y comodidad, pero ahora Dios no viene a salvarte», se burló. Aquellas palabras intentaron despojarme de mi última pizca de esperanza. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras inclinaba la cabeza con desesperación. ¿Me había abandonado Dios de verdad, o era una prueba para revelar la pureza de mi fe? Con el tormento y los gritos aplastándome, tuve que aferrarme desesperadamente a la pizca de fe que quedaba en mi corazón. Quedaba en mí siquiera un fragmento del amor de Dios. Atada con cadenas, con la risa del demonio resonando a mi alrededor, intenté rezar con voz temblorosa y débil. «Dios», susurré, «¿creo de verdad en ti o solo he rezado para consolarme? ¿Busqué sinceramente tu voluntad, o solo perseguía la felicidad prometida?» Mientras continuaba la tortura en aquella mazmorra, libré una batalla interna. Mi fe estaba siendo puesta a prueba, y tenía que encontrar la verdad. En ese mismo momento una poderosa luz rompió la oscuridad. Esta luz iluminó todo el paisaje infernal, y era Jesús mismo. Su presencia trajo a mi corazón una paz y una misericordia indescriptibles. Sus ojos amorosos se encontraron con los míos, y cada debilidad, cada miedo quedó al descubierto ante él. «La verdadera fe viene de la abnegación y la devoción a Dios», dijo con voz suave pero penetrante. Luego habló de la confianza mal depositada y de cómo gente como yo había dado dinero a mercaderes religiosos en lugar de cuidar de sus propios hijos. La sabiduría y el amor de los ojos de Jesús rompieron todas mis ilusiones. Me di cuenta de la fragilidad de mi propia fe y de lo superficial que había sido mi vida. En ese momento Jesús se volvió y me miró con su mirada llena de amor, pero también con el peso de una dolorosa sabiduría. Empezó a criticar las enseñanzas de Joel Austin. «Tergiversan mi verdadero mensaje para su propio beneficio», declaró con voz firme y autoritaria. Mencionó Lucas 17, 1-2, explicando cómo Austin lo había sacado de contexto, haciendo hincapié en las decepciones personales en lugar de en la gravedad de inducir a la gente al pecado. Las palabras de Jesús resonaron profundamente, y el peso de la verdad me oprimió el alma. Nunca antes lo había entendido tan claramente. Jesús explicó cómo los sermones de Joel Austin a menudo prometían felicidad personal y éxito mundano. «El Evangelio no es una herramienta al servicio de tus ambiciones», dijo. En ese instante me di cuenta de lo superficiales que eran las enseñanzas de Austin. Sus sermones animaban a la gente a centrarse en sus propios destinos en lugar de en la voluntad de Dios. Las palabras de Jesús atravesaron mis creencias como un martillo, obligándome a enfrentarme a lo frágil y mundana que había sido mi fe. Por fin comprendí que la verdadera fe exige una devoción que va más allá de los deseos personales y del éxito terrenal. Cuando Jesús dijo, «Habéis convertido el Evangelio en un instrumento para serviros a vosotros mismos», sus palabras me atravesaron el alma. En ese momento me di cuenta de que los sermones de Austin no trataban de buscar la voluntad de Dios, sino de animar a la gente a centrarse en cumplir sus propios destinos.
Jesús me recordó Mateo 4:24, explicándome que la verdadera fe requiere abnegación y devoción a Dios. De repente comprendí lo débil y superficial que había sido mi fe. Había estado tan obsesionada con el éxito y la positividad que había perdido de vista el verdadero camino de Dios. Las sabias palabras de Jesús destrozaron las ilusiones de mi espíritu. Me di cuenta de que para servir verdaderamente a Dios, tenía que dejar de lado mis deseos egoístas durante años. Había perseguido la comodidad superficial y las promesas de éxito mundano que Austin ofrecía, pero ahora podía ver claramente que ese camino no conducía a Dios, sino al servicio de mi propio ego. Entonces Jesús criticó cómo Joel Austin presentaba la riqueza terrenal como el favor de Dios. Hizo referencia a Mateo 19, 23-24, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Este versículo dejaba claro lo peligrosa y engañosa que podía ser la riqueza. Me di cuenta de cómo los mensajes de prosperidad de Austin engañaban a la gente, desviándola de Dios. Ahora comprendía que la riqueza y el lujo eran distracciones peligrosas del camino espiritual. Dios no valora las riquezas materiales, sino la dedicación de todo corazón. Entonces Jesús levantó la mano y apareció un destello brillante. Lentamente abrí los ojos. Cuando desperté en el hospital, sentí un profundo temblor en el alma que iba más allá del dolor físico de mi cuerpo. En ese momento supe que el accidente había sido algo más que una prueba física, había sido un despertar espiritual que me obligó a una profunda reflexión. Pensé en los mensajes de Joel Austin y en lo devotamente que los había seguido durante años, pero ahora podía ver lo inadecuado y engañoso de sus enseñanzas. Esta nueva conciencia creó un vacío indescriptible en mí. Al volver a mi vida en Houston, todo había cambiado. Me embarqué en una búsqueda espiritual, no de un consuelo superficial, sino de una auténtica conexión con Dios. Empecé a leer la Biblia con una comprensión más profunda, permitiendo que cada versículo iluminara mi espíritu. En mis oraciones, pedía a Dios que me guiara y me entregaba enteramente a Él. Seguí sirviendo a mi comunidad, pero con un propósito renovado. En lugar de ofrecer una positividad superficial, quería compartir el verdadero mensaje de Dios y llegar al corazón de la gente. Cada mañana, tomaba decisiones con la voluntad de Dios en el centro de mi vida. Si antes hablaba para levantar el ánimo de la gente, ahora quería transmitir el amor y el perdón de Dios. Mi fe se hizo más sincera, profunda y significativa. Mientras otros seguían persiguiendo a figuras como Joel Austin, yo me distancié de esas enseñanzas llamativas. Sabía que Dios pedía un servicio marcado por la humildad, no por la grandeza. El despertar espiritual de mi corazón me guiaba cada día, llenando mi alma de paz e iluminación. Ahora, mi viaje consistía en buscar la verdad que Dios me revelaba. Leí las Sagradas Escrituras con renovada profundidad. A medida que estudiaba cada versículo, sentía que mi corazón anhelaba comprender verdaderamente la palabra de Dios. Un día, en una iglesia silenciosa y vacía, me arrodillé. Mi espíritu estaba agitado y sentía una necesidad abrumadora de rendirme plenamente a Dios. Con los ojos cerrados y el corazón abierto en oración, me envolvió un amor indescriptible. Era como si estuviera envuelta en el abrazo de Dios, y la pureza y el calor de aquel momento limpiaron mi alma. En ese momento resonaron en mi mente las palabras de Jesús: buscad primero el reino de Dios. Esta frase trajo una profunda iluminación a mi corazón. Comprendí profundamente lo equivocadas que habían estado mi fe superficial, mis ambiciones mundanas y mi obsesión por el éxito. Me arrepentí ante Dios, reconociendo todos mis errores pasados y los remordimientos que llevaba dentro. En ese momento me sentí verdaderamente perdonado y liberado. Esta experiencia me dio un nuevo propósito. Mi fe ya no era solo positivismo, había ganado auténtica profundidad. Cada día daba pasos con un compromiso renovado de vivir la voluntad de Dios, mostrando su amor y misericordia a los que me rodeaban. Esta transformación trajo una paz interior a mi alma. Mi relación con Dios había evolucionado de un apego superficial a un profundo vínculo de fe y amor. El horror que presencié en el infierno y la experiencia espiritual que viví transformaron mi vida por completo. Ya no podía seguir ciegamente los mensajes superficiales de Joel Austin. Me había dado cuenta de que esas enseñanzas pasaban por alto la verdadera profundidad espiritual. Entonces hice el voto de compartir el verdadero mensaje de Dios con la gente. Cuando regresé a mi comunidad de Houston, seguí ayudando a los demás con la misma pasión,
pero esta vez no me limitaba a difundir positivismo, sino que les enseñaba el amor y el perdón auténticos de Dios. Los cambios que hice en mi vida me abrieron un nuevo camino. Si antes mi fe se centraba en el éxito y la felicidad, ahora me esforzaba por vivir la voluntad y el amor de Dios. Cada mañana, con cada aliento que tomaba, daba gracias por la segunda oportunidad que Dios me había dado y rezaba para mantener la paz que sentía en mi alma. Dejar atrás los errores y remordimientos del pasado no fue fácil. Durante años había planificado cuidadosamente una vida económicamente segura, había administrado mis ahorros con prudencia y había alcanzado el éxito mundano. Los mensajes de Joel Austin habían reforzado mi confianza y me habían ayudado a construir una vida mejor. De hecho, viví cómodamente durante un tiempo, acumulando riquezas y sintiéndome seguro, pero esa seguridad se había basado en mis propios esfuerzos y logros materiales. En apariencia, todo parecía ir bien, pero en el fondo no era consciente de mi fragilidad espiritual. Ahora, guiado por la santa presencia de Dios, me cuestioné las profundidades de mi fe. Me di cuenta de que la paz y la seguridad verdaderas solo podían venir de la entrega total a Dios, no de las posesiones materiales. Esta toma de conciencia me llevó a dedicarme a iluminar a los demás con una fe auténtica, no con promesas superficiales. Cada día estaba más conectada al amor de Dios, decidida a vivir una vida con sentido bajo su guía. Este viaje había purificado mi alma y me había unido verdaderamente a Dios, enseñándome que las riquezas mundanas son efímeras y que el verdadero valor reside en seguir la voluntad de Dios.